Bienvenidos al interrogatorio. Nuestra invitada del día de hoy es cantante, compositora, una de las cantantes más importantes del género regional mexicano. Su nombre es sinónimo de número uno, millones de discos vendidos y llenos totales. Su voz, con tan solo escucharla suspirar, todo el mundo la conoce. Perteneció al icónico grupo Límite. Su nombre de pila, Marta Alicia Villarreal Esparza, pero el mundo la conoce como Alicia Villarreal, la güerita consentida. Ajá. ¿Cómo Hola. estás, mi amor? Muy bien, gracias. Muy contenta. Pues yo feliz de tenerte aquí. Gracias. ¿Lista para el interrogatorio? Lista. Venga, pues. Quiero irme a Monterrey cuando nace Alicia Villarreal. ¿En medio de qué familia nace? En medio de una familia muy musiquera, muy trabajadora. Vengo de gente de transporte, por parte de mi papá, de los Villarreal. Mucha gente de transporte, de mecánicos y gente que le gusta mucho los autos, correr autos, andar en motos. Y por la parte de mi abuela, que son los Martínez, mi papá es Villarreal Martínez. Entonces, por parte de mi abuela, hubo una familia de muchos músicos, muchos cantantes. Entonces, entre la adrenalina de correr Sí. a la adrenalina de cantar. ¿En qué momento dijeron, esta chiquilla como que pinta y como que tiene buena voz? Eh, yo me atreví en un 15 años de una de mis primas a cantar con mariachi. Y no fue lo mismo cuando estábamos en las fiestas y en las pachangas y que como nosotros como niños chiquitos ahí nos acercamos para cantar ahí con la familia. Eso fue muy diferente. Yo creo que ahí fue cuando todos pusieron atención y dije, wow, Marta Alicia canta. ¿Y cuántos años tenías? Yo creo como de unos 16. Éramos los primos, mi abuelita tuvo sus nietos y eran como muy seguidos. Cada año tenía un chiquillo, un chiquillo. Entonces mi prima estaba cumpliendo 15 años, Wendy se llama, y entonces cantábamos siempre en las fiestas. De hecho, pues en la familia pues no era como que se contrataba una banda o un grupo, La porque familia cantaba. ellos tocaban y entonces cantábamos, muchos músicos. Y aparte he trabajado también con algunos de ellos. He grabado discos con algunos de ellos, como con mi tío Checo, que grabamos el primer disco. Y, y la verdad ha sido una historia muy bonita, porque al principio mi abuela tocaba acordeón y cantaba muy lindo, entonces con ella conocí muchas cosas de la música. Con mi papá aprendí a hacer las armonías, las segundas, a cantar a dueto. Y ya cuando yo quise esto, yo como que ya estaba muy fogueada. ¿Qué música te gustaba? ¿Quién cantabas antes de interpretar tus canciones, Alicia? Me han educado con un repertorio muy amplio de todas las épocas. O sea, a veces yo llegaba a los grupos y me decía, ¿te sabes esa? ¿Por qué te sabes esa? Pues la cantaba mi abuelita. O sea, y sé quién la canta y en qué momento, y en qué año. Entonces, el repertorio realmente lo tengo por mi familia. Y, y me gusta la música de todo. Y siempre me gusta actualizarme y estar en las épocas en las que va corriendo todo. En mi tiempo de jovencita, pues sí, el rock en tu idioma era mi mero mero. Todo lo que oía, o sea, para mí era nuevo en inglés. Con mi papá también escuché mucho inglés. Conocí artistas como Queens, como Bee Gees, o sea, Michael Jackson. Me acuerdo un día que llegó con un disco de Queen y yo dije, ¡ah, qué padre! Dijo, no, este es mío. No es para ti. Es para ti, es mío. Pero lo ponía y era como ir aprendiendo también de todo la música, de todo tipo de música. ¿Cuándo se empezó a ser profesional ya la idea de cantar? Despuésito de los 15 años de mi prima, yo dije, voy a ser artista. Y me esforcé demasiado. Un día vi en un periódico un anuncio que buscaban unas coristas para un grupo profesional que iba a grabar un disco y solicitaban o sea, ponían ahí como que era urgente encontrar unas coristas. Entonces yo dije, coristas, pues mi papá ya me enseñó a hacer armonías, Yo pues puedo. ni siquiera había estado en un grupo, nunca en mi vida. Entonces fui a audicionar y curiosamente estuve una temporada de pocos meses,
Pero las dos cantantes, no sé qué pasó, se enojaron, se pelearon, no sé, Dijeron, de esta sí repente canta. quedó una y luego un día me dijeron que el dueño me dice, tengo problemas con la cantante, ya se me ha salido una. Dice, ¿tú te sabes todo el disco? ¿Te sabes las canciones del disco? Le digo, todas, todas me las sé. Y yo me fui a San Antonio a grabar ese disco y yo misma hice los coros. Y ese fue mi primer álbum que grabé. Yo creo que tenía unos 18 años. ¿Cómo se llamaba el grupo? Alaska. Alaska. Alaska se llamaba ese grupo. Era un poco baladista, medio pop. Yo estaba cantando pues el rock, porque pues estaba jovencita. Y estaba el movimiento de rock en tu idioma bien fuerte en esa época. Pero me gustaba mucho lo regional, mucho, demasiado. En ese entonces le decía grupero. Entonces yo me iba con las primas de mi papá, que eran de las chiquitas, o sea, que eran mis tías, pues, que ya eran mayores de edad y nos llevaban de repente algunas, pues, a los bailes de Bronco, de Tigres del Norte. Ahí conocí a La Sombra de Chicago y yo, sin saber que muchos años después me casaría con uno de Con ellos. uno de ellos. La verdad ha sido una historia muy bonita, pero empecé muy chica. Grabé mi primer disco muy chica. Y me ¿Cuán- escuché en radio por primera vez también. ¿Cuándo llega al límite? Límite viene siendo mi tercer proyecto, Ese fue tu tercero. mi Primero fue tercer disco. Alaska. Alaska, y luego hice un disco de solista Ok, para Sony Music, como La Vaquerita de la Cumbia. ok, Ya era la güerita consentida, ok. déjenme decirles. Y ese manager que tuve, don Juan H. Barrón, que paz descanse, tenía mucha fe en mí, mucho. Yo creo que fue uno de mis impulsores, que me dio valor para decidir que yo podía hacer, pues, mi proyecto, porque fue el primero que grabó una canción mía en un disco. Y ya de ahí, con Límite, nos movíamos con 5 temas míos. Ok. Yo decía, ya tenemos la mitad del disco. Que la disquera, cuando consigamos el productor o la disquera, que nos pongan las otras 5 canciones. ¿Por qué decides de ser la vaquerita a irte a un grupo cuando ya eras tú solista y además firmada por una disquera? Bueno, yo seguía mi proyecto como solista. No Porque más hacías que, las dos cosas. ajá, nada más que fallece nuestro manager y Gerardo y Checo, que fueron mis socios fundadores de Límite conmigo, ellos también pertenecían a otro grupo de don Juan H. Barrón. Entonces la viuda nos reunió. Doña Hilda un día llega a mi casa, la casa de todos ustedes, porque todavía tenemos esa casa, y, y dice, Alicia, tú vas a necesitar un grupo. O sea, y tienes que continuar el sueño de Juan. Y el sueño también era que ellos fueran grandes artistas. Y quiero decirte que Gerardo Kirri es un genio en la música. Entonces, pues nos reunimos. Eran mis vecinos, pero no eran mis amigos. O sea, yo los conocía de mis vecinos, pero no éramos amigos. Y se dio una química, wow. Entonces yo me siento con ellos, le digo, mira, tengo estas 5 canciones, ya tienen estos arreglos, y empezamos a trabajar sobre esos 5 temas. Y yo ya tenía avanzada mis canciones y la temática y la música, el arreglo, lo que yo quería hacer. Y de repente se me vino una idea y digo, no hay un grupo norteño con voz de chava, hagámoslo. Y así fue, así realmente fue. Gracias a que estábamos en la misma oficina de ese manager y que doña Hilda nos juntó, nos reunió, hicimos ese concepto. Y ella tenía razón, yo iba a necesitar un grupo, necesitaba también unos compañeros, fue lo más acertado. O sea, la carrera para mí en ese entonces era muy complicada porque pues mis papás, o sea, mi papá decía, ya, yo creo que ya no era como un capricho, porque al principio le decía a mi mamá, sí, déjala, hombre, Se le déjala, va a quitar el brete. se le va a pasar. O sea, yo seguía estudiando. O sea, terminé mi prepa, entré a la ¿Qué facultad, estabas estudiando? arquitectura. Quería ser arquitecta. Arquitecta. Sí. O sea, ¿te gusta el diseño de las Me casas? encanta, no sabes. O sea, todavía lo he trabajado. Nunca realmente estudié. O sea, no No estuve terminaste. ni en cuarto semestre. Pero siempre me encantó la arquitectura, así que me gusta mucho comprar casas y remodelarlas. Llegan 5 canciones tuyas que 5 que ya canciones. con la idea que tú traías y además la magia de buenos músicos se convierte en uno de los booms más importantes de la música Fenómeno. mexicana. No, o sea, no estamos hablando de un género. La verdad es que fue un boom. Sí.
¿Te lo imaginabas? en toda Latinoamérica. Fue una locura, no, o sea, rompió todas nuestras expectativas. No teníamos ni la menor idea de lo que estaba sucediendo. O sea, de repente era, se están oyendo en este país, se están oyendo acá, y están muy fuertes en todo México. Lo llegábamos y era, wow, con los fans. Y además estamos hablando de épocas donde no había redes sociales, donde prácticamente teníamos que llevar el disco de forma física Sí, y se empieza a escuchar lo que era música grupera, que supuestamente era muy regional para México, ajá. en toda América, porque era desde Estados Unidos hasta Chile. A veces nos decían, ustedes no son norteños. O sea, ¿cómo le llaman a su género? Pues es música norteña. O sea, tiene acordeón. Bueno, no tiene bajo sexto, tiene guitarra electroacústica porque Checo no sabía tocar bajo sexto. Lo aprendimos, o sea, aprendimos muchas cosas después sobre la marcha. Y, y se hizo un estilo, y se hizo un sonido, y se creó esa magia entre los artistas y el público. Fue impresionante. ¿Qué sentiste tú cuando llegaste a un lugar y viste a cientos de miles de niñas con trencitas igual que tú, Alicia? Al principio no sabía qué sentía mi corazón. A veces lloraba y decía, pero ¿por qué lloro? O sea, ¿qué es esta emoción? O sea, ¿qué me causa? Porque no se podía explicar qué era lo que estaba viviendo. O sea, la verdad no teníamos tiempo. No teníamos tiempo, fue muy rápido, estuvimos en muchos lugares. En el primer año, donde salió la primera canción, el primer sencillo, ese álbum fue en marzo y como un 18, recuerdo un 18, un 20 de marzo, salió el sencillo de Con la misma piedra en radio. Sí. O sea, para ¿Cuál fue el diciembre, primer sencillo ese? con la misma Con la piedra. misma piedra. Para diciembre ya teníamos 6 sencillos. O sea, todo el disco ya de repente en enero que íbamos, seguíamos haciendo radio y así, íbamos a muchas ciudades que no habíamos ido nunca, pero estábamos yendo a los shows, nos llevaban a las radios y la gente estaba, o sea, wow, con límite. Entonces, trabajamos tanto que los primeros 5 años no captábamos, estábamos procesando. ¿Tú estabas lista para la fama? No, nadie. O sea, siempre lo sueñas. Desde que haces tu canción, desde que estoy sentada escribiendo una canción y me imagino que la gente la canta. O sea, pero eso que vivimos realmente fue un gran salto y aprendimos todo sobre la marcha. Y en ese Tuvimos muchos momento, ¿cómo te errores fue? también. Estábamos, eh, estábamos arrancando los primeros 3 meses de Con la misma piedra y luego salió Yo sin tu amor y después vino Te aprovechas y eso rompió el disco. Ya no se podía controlar. La gente de radio estaba tocando la que ya le gustaba porque la gente hablaba para pedir otras canciones que no era el sencillo. Entonces realmente ya no se podía cuadrar porque ya estaba sonando todo el disco y nosotros empezamos a hacer muchas giras. Estábamos con Bronco, o sea, nos invita Bronco. Nuestro María nos acomoda ahí como actuación especial y nada más teníamos una hora para tocar, si que tocábamos el disco completito. Entonces la gente que nada más había escuchado una o dos canciones en la radio, eh, o sea, oía lo nuevo y compraba el disco. Entonces sí fue algo que no nos esperábamos, pero lo gozábamos. O sea, dentro de todo el trabajo que teníamos, también lo disfrutábamos. ¿Fue difícil como mujer empezar en un mundo de hombres? Porque realmente el género mexicano, el género Sí, regional y el género grupero siempre ha estado gobernado por hombres. sí. Tuve la fortuna de estar con unos muchachitos que fueron muy bien educados en sus casas. O sea, a mí realmente siempre me trataron bien. Y nunca, o sea, éramos mal hablados como todos los muchachitos, como ahora hablan peor que uno antes. Pero, o sea, las faltas de respeto nunca se dieron, o sea, graves o que yo me sintiera mal. Si alguien le estaba mentando a la madre del otro, yo oía y yo como si nada. No era espantada ni nada porque yo venía o sea, de una oficina de mi papá que trabajaba con muchos hombres en la línea de trailers. Bueno, de transportes teníamos muchos choferes. Entonces, yo oía todo, ya me sabía mucho, me mandaban a hacer pagos al banco, o sea, yo ya convivía con muchos hombres y yo creo que mi papá,
o sea, siempre era compórtese y siéntese bien. Entonces, al momento en que entro a esto, gracias a mi grupo, ¿verdad? Y a la gente que estamos alrededor, que eran puros vecinitos que los conocía en la escuela, entonces no me sentí nunca que no me protegiera, porque sí, sí, o sea, no me podía alguien llegar a faltar el respeto, pues estaban todos ellos. Después, mucho después, ya mi hermano trabajaba conmigo también, viajaba conmigo y ya era como, ya sentir, ay, alguien ya ahora sí está De la de mi familia. sangre, sí, pero el ambiente, o sea, afuera, la gente, siempre me vio como, ay, Qué bonito. está chiquita, está chiquita. Nunca tuve ninguna falta de respeto tampoco de la gente. Me han preguntado mucho, oye, ¿y no hubo acoso? No, a mí siempre me vieron como chavita, como, ay, qué bonita niña, ay, canta bien lindo, así. Y la otra parte que venía de que, o sea, mm, cantas norteño, pero pues no es norteño, ese es como esas palabras agresivas que yo sentía, pues sí es un grupo norteño. ¿Y con la industria cómo te fue? ¿Intentaron cambiarte alguna vez? Sí, un poco, porque pues decía, estaban de moda esas cantantes que salían en el bra con Sí. muchas piedritas. Yo tengo algunas fotos que también los fans han encontrado ahí en internet, pero yo Más encueradonas. sí era con shorts y así. Yo andaba en shorts en mi moto porque yo corrí motocross. Entonces yo andaba en shorts en mi moto así, pero en los shows me costaba mucho trabajo. Porque aparte, pues, o sea, también he sido educada más recatada, muy tradicional. Entonces era, y si mi papá al rato se enoja y ya no me deja, entonces, y no soy yo, aparte, yo siempre he sido así. Y me proponían cosas que no Así, iban conmigo. muestra más. Sí, incluso en programas de televisión, en Miami, también me dijeron, es que no llamas tanto la atención porque también vienes así con la camisa y aquí mira a las muchachas. Y yo, "Ah, pues es que este es mi vestuario, todos venimos así con este vestuario". Y yo decía, porque me ponían hasta de ejemplo a grupos como Broco. Y Claro. me decían, mira, Lupe se pone el chaleco así. Pues el señor hace mucho ejercicio, está bien guapo, está grande y ya tiene una familia. Yo soy una jovencita, no tengo ni novio, pero, pues, o sea, ni no me dejan eso en mi casa. Y sí, o sea, sí hablaba la neta, siempre, Fuiste clara. siempre, toda la vida. ¿Quién te diseñó tu look? Al principio, pues Al principio tú dijiste, a ti se yo, te ocurrieron las trencitas, todo. todo. O sea, yo ya tenía un disco antes del límite. O sea, yo ya tenía una persona que me hacía mis trajes de cuero. Ujú. Y yo llevaba a los chavos del límite, oye, vayamos con Noemí, se llama Noemí Villarreal, ella nos hizo un look bien perrón durante muchos años. Y yo trabajé eso antes, la conocí por Conspiración. Yo estuve en una banda que se llamaba Conspiración en Monterrey, que era la mejor banda hasta la fecha en Monterrey. Iba a todos los eventos y con ellos abríamos los conciertos de artistas. O sea, yo ya estaba en el ambiente de artistas antes de llegar con Límite, pero, pero costaba mucho trabajo. Entonces yo tenía muy en claro que tenía que usar botas porque toda mi vida usé botas. Y he usado sombrero, aunque yo era rockera, yo usaba ya sombrero. Entonces, de que soy de Monterrey lo tengo bien marcado desde que nací. Eso sí. Y poco a poco se me fue dando de que me quiero poner este chaleco y le voy a poner esto al chaleco, voy a coser esto en el pantalón. Y las trenzas era porque tenía mucha calor en los venues. La locura de estar en un grupo que estaba causando mucho furor era que toda la gente iba y los venues estaban llenos y yo sudaba mucho y hacía mucha calor y aparte la gente tomaba más sus cheves y así. Y así nació todo. Todo ha sido realmente sobre la marcha, Orgánico. orgánico. ¿Llegó algún momento donde te llegó a abrumar el hecho de que no parabas un segundo en tu casa, de que Sí, ya estabas en todos lados? sí, claro, como cualquier ser humano. Y, y me pesaban muchos compromisos como no quitarme los frenos porque me los tenía, el tratamiento de ortodoncia me lo tenía que dejar más tiempo porque estaba causando algo entre los fans
Y también decían, es que estás fomentando que los chicos, los Se nuevos pongan. jovencitos, se arreglen su dentadura por su imagen. Así que yo, ok, ¿cuánto tiempo me lo va a bajar? Unos 2 años. Y yo, ok, eso me causaba tener Sí. problemas y me enganchaba y a veces no podía pronunciar bien para cantar. O sea, me causaba malestares, me pesaba de repente tener tanto trabajo, no descansar, extrañar demasiado mi casa, mi mamá, comer en mi casa, ver a mis abuelitos, me perdía los 15 años de mis primas, las bodas de las que se empezaban a casar y, y entonces empezaba, a pesar de que ya falleció mi abuelito y que ya se fue mi abuelita y que ya, o sea, esas personas con las que crecí, porque fallecía o sea, tuve un primo que falleció y la verdad nosotros estábamos, o sea, porque tú tienes que subirte al escenario a cantar y la gente no sabe eso. Eso fue muy duro al principio. Me pesaban muchas cosas, había muchas cosas. No comer y decir, ay, tengo tanto dinero y tengo tanta hambre, porque no había chance y andábamos sin carretera y luego veíamos para afuera, párate donde hay unos nopales, a ver si hay unas flores de palma y viajábamos pues con algo que pudiéramos nosotros comer entre los trayectos, ¿no? Ya con la parrillita y lo que sea, porque nos aventábamos muchas horas también en carretera, viajamos por avión, era muy cansado, pero nos decían que teníamos que aprovechar ese momento porque así es, ¿no? Y los que ya tienen tantos años en esta industria eran los que nos daban los consejos, entonces ellos ya sabían. Y viví lo que tenía que vivir, la verdad. ¿Tu vida personal cómo estaba en ese momento, Alicia? Cuando en los inicios del límite todo estaba bien. Rompí con mi novio de muchos años, hice muchas canciones, me valió para eso, me hizo más guerrera, pero después tuve un novio en el grupo, fue muy pesado llevarlo porque el carro ya sabes de que Sí, te echan y te sí. dicen y O sea, siento, pelearte, tener que trabajar con él o verlo ajá, todo el día. siento que lo llevábamos muy bien, eh, manejado entre el grupo, en la profesión, la oficina, en los shows, está bien manejado, pero hubo un momento de que vino la tensión porque empiezo a conocer mucha gente y empiezo a conocer muchos muchachos y señores jóvenes, porque pues yo los veía y decía, ay no, ya es un señor, tiene 30. O sea, y entonces llega esa relación de Arturo y entonces empieza un poco a desnivelarse la estabilidad. Se hizo muy mediática. ¿Y te afectó eso? Sí, claro. Sí. O sea, de por sí ya tenías a la gente encima y a los medios encima Sí. porque eras el grupo que estaba llenando en todos lados. Ujú. Era el grupo número uno. Pero Sí. luego tener a un exfutbolista ahí que se empieza a hacer famoso porque está contigo y que te perseguían hasta el baño. Él tenía su momento y era famoso dentro de su círculo, ya era alguien, trabajaba mucho y estuvo desde muy niño en el fútbol, pero me aparecía en todas partes y de repente, pues, un muchachito guapo y todo, y hablando bien lindo y bien educado, entonces sí me causó una estabilidad con mi relación que yo tenía con mi otro novio, Con el del grupo. con el del grupo. Así es. Porque éramos amigos, pero entonces era, pero es tu amigo, pero nada más está ahí, yo soy tu novio. Y tenía razón, ¿verdad? Pero a veces las niñas tan jovencitas, pues, o sea, dices, ay, pero no eres mi marido, no me controles. Yo siento que tuve muchas cosas, depresión que también no me ayudaron a llevar bien esa parte, porque también en la industria teníamos mucha presión de los mismos artistas. O sea, íbamos a los premios y había artistas de que, es que a mí ni me hagas mi reconocimiento, porque yo no voy a estar sentado, que tú me hagas un reconocimiento y le estés dando todos los premios a ese grupo. O sea, eso Claro. también pasó mucho en la industria con muchos compañeros artistas de muchos géneros. Y entonces nosotros siempre nos sentíamos que no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada. Y entonces la compañía siempre estaba, es que el grupo se merece esto, está trabajando sobre esto, el manager trabajaba sobre esto porque el grupo se merecía esto y nos aventamos bastante, es como estar en los Tejano Music Awards y nosotros no éramos tejanos, ¿cómo vamos a recibir un premio?
Pero lo Somos recibieron. tejanos. Ah, pero yo viví en San Antonio y hice un disco tejano. O sea, y yo empecé toda mi historia del norteño con esa identidad que yo tenía por todas las tejanas. Había muchas chicas que cantaban, pero en México no había tantas norteños, o sea, ni en Tamaulipas, ni en Nuevo León, ni en Chihuahua, ni en Coahuila. Y yo quería hacer, o sea, iniciar eso. Entonces, sí, vivimos muchas cosas. Y todo lo que he contado lo saben los fans, Sí. porque me conocen de tan jovencita que han vivido mi historia. Han crecido conmigo, son mi familia. Ellos saben Has sido una cuando... mujer muy transparente, Sí, totalmente. siempre. En ese momento en el que se hace el switch y en el que decide Alicia dejar a su novio del grupo para aventurarse a estar con Arturo Carmona, ¿cómo te fue? Siento que me dejaron primero, ¿Sí? sí, y no sé cómo manejar eso. Eras Este, muy chica. sí, pero tampoco como para no entender, ¿no? De que, o sea, tengo una relación bien, estable, seria, bonita, de verdad, era eso. Y yo me veía casada ahí, o sea, teniendo familia y siendo muy feliz. Y entonces me molestaba regresar a Monterrey y todo lo que se hace de chismes, ¿no? De las amigas, de Sí. la gente de medios y así. Entonces, así empezó la, la parte de que me empiezo a tambalear y a una persona que insiste, ¿verdad? Que le gustas y que está bien y que puedo salir con él y que puedo ir a bailar y cosas así que normalmente estaba muy encerrada. O sea, no podía ir a comprar la ropa que me gustaba, no podía ir a una tienda. Empezaste a tener vida, Ah, un poco, ¿sí? A sí. salirte del grupo y a empezar a tener a Alicia sola. Sí, porque entonces ya me ayuda, es que tengo muchas ganas de unos tacos, y vamos, unos tacos. Entonces ya me los traía a la camioneta o cosas así. Entonces era bonito también ver que le interesas a alguien Te enamoró demasiado. poniéndote atención. Sí. Y además, no es feo el muchacho. No, tampoco me gustaba, sí me gustaba mucho. Y estuvimos, después de eso, de esa ruptura, estuve pues con Arturo 2 años de novia, más o menos, como 2 años de novios, Antes de casarse. sí, antes de casarnos. ¿Por qué decidiste casarte? Yo creo que tenía que parar. Primeramente yo, y luego todos en mi oficina. Yo creo que hice Estás, lo correcto, aunque para muchos no fue lo correcto, porque era, ¿por qué no nos dijiste que te quieres casar y que quieres tener hijos? Pues porque es mi vida privada. claro. O sea, yo vengo a la oficina, cumplo con la oficina y yo no tengo por qué pensar en todos. O sea, todos están viéndome, ay, no se puede enfermar, no se puede casar, no se puede tener hijos, porque no puede parar el grupo, porque, o sea, El éxito de la mujer estaba a punto de romper al ser humano sí, y dijiste, esta es mi salida, vámonos por aquí. simplemente nada más quería un momento mío para mí. Y ese era mi tiempo. Y yo había dicho, yo le decía a mi papá, mira papá, yo cuando cumpla 26 voy a tener un hijo. Esté casado o no esté casado. Me dice, está loca usted, primero se me casa. Y ya lo tenías en la Y ya cabeza. estaba llegando a 26. Dijiste, ya, vámonos. Yo de verdad, o sea, nunca me vi eh, ser un artista que no tuviera una familia. Vi en la industria y tuve comentarios de mis primeras amigas en esta carrera, que eran artistas muy grandes, que se quejaban de que todo lo habían dejado por la carrera y ahora que están grandes, o sea, todas las dificultades que han tenido con su familia o las que no tenían hijos, no tenían familia y que estaban, todo lo que hice y a quién se lo voy a dejar. Entonces todo eso también era como, repercutía mucho en mí, una niña que viene de familia, porque siento que he sido una mujer que la educaron bien en su casa y mis valores rebasaron más todas mis ambiciones. Paras todo y dices, hasta aquí voy a darle atención a Alicia, se va a casar. Sí, ¿Cómo te fue? mal. Mal, pero en mi parte, o sea, en la mía, como Marta Alicia Villarreal, yo estaba feliz. Estaba en el momento más importante de mi vida. Ya tenía ese tope en mi carrera.
Y porque yo decía, ¿ahora qué? Me decía la disquera, ¿ahora qué? O sea, ¿quieres hacer una película? Y yo estoy tan cansada. O sea, ya habíamos tenido el premio más grande que era el Grammy. Entonces era, ¿ahora qué? Ahora quiero un momento y vamos a crear, vamos a reinventarnos. Porque era muy rápido estar haciendo los discos, la gira, discos, gira. Era muy rápido. Y sí tuve mucho problema parar y luego tener que seguir. Llega la boda también con la ruptura del grupo Ujú. y ya decides ir en solitario. Sí, eso fue, o sea, me casé, tuve a la bebé, a los 18 días de que tuve a la bebé ya estaba presentándola en los medios de comunicación porque por la presión, que ya querían saber cómo era esa bebé. Y, y después viene lo que es la última gira con Límite, el último disco y la última gira con Límite. Grabé el disco de Ranchero como un disco de concepto de la disquera, donde yo iba a homenajear a todas esas grandes voces de ciertas épocas. Y yo pues quería cantar algunas canciones clásicas de Chayito Valdés o de Alejandra, de Angélica María. Yo quería cantar la de Ladronzuelo porque mis abuelitos habían bailado esa cuando se casaron. Entonces me llamó la atención, eso es lo que me propuso la disquera y le digo, sí, esto no tiene nada que ver con Límite, no voy a tener problema, no, no, esto es un disco de concepto, de regalo para el público y, y no vas a cantar tu canción, o sea, vamos a homenajear a los autores. Pero en este disco yo ya venía con la ruptura con Arturo, fue primero la ruptura con Con Arturo Arturo que la de que Límite. la de Límite. En estos 2 años en los que tú ya tienes muy en tu cabeza, claro que a los 26 querías ser mamá, evidentemente Melanie te cambió la vida Sí, y es tus ojos y tu espejo en todo. sí, gracias a Dios. Sí, pero también el hecho de que fuera tan mediática tu relación y de que los medios estuvieran pinchando para decir, ¿cuándo la boda? ¿Cuándo la niña? ¿Cuándo lo le presentas? Ajá. Repercutió para ti, ¿no? Afectó. Pues sí, porque no me reponía de, o sea, me preguntaban, ¿y te dio depresión postparto? Y yo, no, yo estoy bien. O sea, estaba fatal, estaba, o sea, batallando para reponerme, recuperarme, y luego la crítica de que seguía gorda y que cargaba mal a la bebé o que la traía, que era irresponsable porque la traía en el camión. Entonces empecé a hacer entrevistas y yo los invitaba a mi camión. Mira cómo tengo a la bebé. Tengo la cunita, hasta con un sistema hidráulico para que la niña no tuviera reflujo. Y, o sea, era una exageración estar presentando mi vida lo más claro posible para que la gente no tuviera ese comentario mío, porque no era en sí el público, era como los medios de comunicación lo que informaban y lo que se hacía. Y entonces, bueno, vinieron muchas cosas que no pude como controlar. Organizamos una rueda de prensa para yo anunciar que me iba a divorciar y no pude. Salí llorando de ahí diciendo, ¿Tú te querías divorciar en ese momento? no, no, porque es lo que te digo, o sea, siento como que no estaba muy clara con todo lo que estaba pasando. Entonces yo lo que me sentía era que nadie estaba en mi lugar, nadie, nadie. Ni mis compañeros, ni mi oficina, ni mi manager, ni mi marido, que todavía era mi marido, nadie estaba, o sea, pensando en mí como yo me siento. Porque nadie me preguntaba, ¿estás bien? O sea, ¿esto es lo correcto? O sea, nada más es, ¿qué vas a hacer? ¿Te ayudamos con esto así? O sea, me daba sugerencias, pero no era la ayuda que yo necesitaba en el momento. Me sentía que no me comprendía. Y no lo quería hacer, pero seguía adelante con lo que habíamos hablado. ¿Por qué se acabó la relación, Alicia? Mm, Por chismes, Literal. literal. Sí, porque no había nada grave para... Fuimos muy inmaduros. Los dos escucharon a gente que no debían haber escuchado. Sí, a los de afuera, chismes. Y el día que lo hablaron dijeron, es mejor aquí cortar por lo sano, por el bien de la niña y de nosotros. Pues es que había una parte histérica mía Ajá. y que yo creo que a los hombres les molesta que las mujeres lloren.
pero yo estaba con una bebecita, no sé, que no tenía ni un año. Entonces no sabía cómo expresarme y yo era llorar, llorar, llorar. Y yo me imagino que caía gorda. O sea, más de hablar estaba llorando. O sea, ¿qué pasa? Me imagino. O sea, no sé. Es lo que yo siento, es lo que yo sentí. Porque era lo mismo en la oficina. O sea, estaba enojada, estaba llorando, Estabas estaba colapsada. dolida. Ajá. Y pasó mucho tiempo porque yo tuve un periodo, una etapa difícil de depresión, pero me vino mucho después. Pues estuve superando muchas cosas, tomando medicamentos y aguantando y aguantando y aguantando. Hasta que llegó un momento en que ya era imposible. La olla de presión explotó. Exacto, sí. Hoy, al tiempo y que tú ves la situación que pasó, dices, no sabemos por qué sucedió eso. Y eso ha ayudado también para que la relación hoy sea mejor, ¿no? Con el papá de tu hija. Pero mis abuelitos, incluso mi papá me dijo, ahorita estás enojada, él está enojado, quiere ver a la bebé todos los días. Mi abuelita en sí, sentada con mi mamá, me agarraba en las manos y me decía, ahorita la quiere ver todos los días. No te preocupes, va a pasar los meses, los años y vas a batallar para que la vea. ¿Viste? Así pasó. Así pasó. Entonces, ¿qué hice? Me relajé, no pedí, no exigí. Lo que tú quieras dar, lo das. Y cuando quieras estar, aquí eres bienvenido, puedes estar. Y entonces él es testigo que yo nunca fui esa mujer conflictiva. Siempre luchamos y peleamos por los derechos de los hijos, pero yo ya tenía más que eso. Que realmente él, eh, o sea, ya cuando tu hijo, o sea, cuando tu esposo o el hombre con quien procreaste hijos reconoce que es su hijo y su hija, o sea, tú ya tienes mucho ganado, ¿verdad? Y eso era para mí, es que él sabe que ella es su hija, sabe que tiene un compromiso con ella, no conmigo. Si yo seguía enojada con él, él no se acercaba a la niña y nunca le prohibí ver a la niña. A veces decía, voy a pasar a tales horas, sí, pasas a recoger la casa de mi mamá, porque entonces ya no nos podíamos ver, Ya no hablaban. ya no, por mucho tiempo no nos podíamos ver. Y entonces a él le decían, ay, no, es que Alicia publicó y dijo y no sé qué. Y a veces cometíamos ese error de, De ay, no, creer. no sé por qué anda diciendo esto es así. Y caíamos y caíamos hasta que un día nos sentamos. Yo creo que la niña tenía unos 4 años y dijimos, ¿sabes qué? Cuando te digan, mejor háblame, Claro. háblame, hablemos. Hablas de chismes. ¿Qué fue lo que más te dolió de lo que se dijo, Alicia? Ay, no, son tantas cosas, ya no sé qué. Muchas, han sido muchas. Muchas, no te puedo decir qué. O sea, han involucrado hasta mi familia, han hablado de mis hijos, de mi marido. O sea, en esta carrera han sido muy crueles. O sea, pero la carrera es así. Y el que la aguante, la soporta. O sea, en esta industria habemos de mi generación dos mujeres que pensamos como hombres y sentimos como hombres. Por eso estamos aquí. Por eso sigue. Por eso ¿Quién es la seguimos. otra? Ana Bárbara. Claro. Ahí está. El éxito le golpea a mucha gente, no le gusta verlo de las demás, y menos si es mujer. Aguantarlo ha sido terrible, pero nos mantenemos. ¿Por qué? Porque tenemos un ser muy poderoso dentro de nosotras, que es primero nuestros hijos, porque todo nos viene a tocar ya Claro. cuando los hijos. Alicia, vienes de una ruptura con tu bebé en brazos y enfrentarte a hacer una gira del adiós. ¿Tú querías acabar con el grupo? Yo creo que nadie queríamos llegar al fin de esto, pero en una reunión teníamos juntas y reuniones como empresa, o sea, como empresarios. Y entonces las cosas de oficina fueron las que hicieron que nosotros llegáramos al abismo de saltar. Es que está bien. Me recuerdo mucho que Gerardo Kirri, el del acordeón, que era nuestro director, nuestro productor, dijo, por mi paz, o sea, por mi paz mental, de salud, este, si tenemos que parar, o sea, paremos. Y yo oía esas palabras y decía,
¿qué tanta presión vives tú por mi paz? O sea, entonces hagámosla porque de verdad lo que yo estaba viviendo no era el 50% de lo que vivían ellos. Y dije, si él ya está pensando en él de esa manera, o sea, yo tengo más razón para decidir, ok, está bien. No puedo firmarles nada porque ustedes no son mis dueños y, y porque tenemos una empresa juntos como socios, están votando en contra de una, entonces pues mayoría de votos estoy perdiendo, no tengo ningún problema. Pero los dueños de todo esto somos tres y nada más quiero hablar con dos. Entonces lo decidimos. Es que, este, ya es que ya estoy harto, es que ya no puedo, es que yo también estoy harta, es que esto ya es mucho. Bueno, pues paremos. Pero no reconocimos que era el último disco, no lo reconocimos. Pero si la gente lee lo que escribimos, algunos, porque algunos no quisieron escribir nada, realmente era la despedida del Grupo Límite. Y además se fueron en un momento importantísimo para el... Sí, yo pensé que pudiera ser momentario. A lo mejor ellos también pensaron pues, que a rato se le pasa o Sí, lo que sea, sí. porque no lo decidí yo sola. Estábamos todos reunidos ahí, me fui llorando muy enojada porque pasaron muchas cosas que eran más que nada como cuestiones de oficina. Sí. Papeleos, contratos, Papeleos, contratos, empresa, pagos y decisiones que se tomaron porcentajes, por todo. socios. Claro. Y eso fue una de las principales razones. Y yo dije, al rato me hablan". Y pasaron los años y No te llamaron. no, no me llamaron. Y pues yo tampoco, pues si yo soy la mujer, o sea, a mí está para que me coqueteen y para que me convenzan. En lo que le dije yo a mi manager, a Oscar Flores, para yo regresar ahí, le digo, pues haz de cuenta que tú eres el que me tienes que convencer, tú me tienes que coquetear, es como los novios. Tú me tienes que venir a conquistar, ofrecerme a darme, para yo decir, ay, bueno, está bien. No te marcaron, pero Alicia pudo sola porque sacas... Me tardé, Sí. me tardé ¿Te en volver a entrar. recuperaste? No, no, no. O sea, yo tenía la presión de la disquera porque la disquera quería que yo cumpliera los discos que debía límite. Y yo decía, "¿Y por qué yo no? Porque yo, es que tú eres la voz, la imagen". Entonces yo tenía que cumplir lo que se había firmado, lo que habíamos firmado todos. Y no sabía qué hacer. Entonces yo no volví a grabar nada como límite, aunque era algo que yo fundé y que inició conmigo, con mis 5 canciones originales mías, o sea, desde el principio del primer disco. Y lo dejé ahí esperando que si hubiera algo. Hasta la fecha no lo he grabado. No he grabado nada igual como límite y me muero de ganas, ¿no saben cómo? Me muero de ganas. ¿Estuviste de acuerdo cuando ellos regresaron con otra vocalista? Eh, Pues simplemente no consideré si estoy de acuerdo o no. Veo la necesidad que ellos tienen también de la música es algo que no puedes dejar. Es una pasión muy grande. Es, ¿Pero te pidieron permiso para no, usar tu parte? no, ¿No? Lo hicieron y ya. sí. Pero también saben, me conocen y yo no soy de que les voy a dar problemas. Todo el mundo tiene derecho a sobrevivir en esta vida y si eso es lo que ellos saben hacer, pues que lo hagan. Nada más que yo pensaba que lo hagan bien, que lo hagan bien, que lo hagan bien. Todavía no. No. Viene la grabación en solista después de que te recuperas. Sí. ¿Estabas metida en la depresión? Un poco porque yo iniciaba también mi relación cuando, o sea, primero me divorcié de Arturo. Sí. Pasaron los años, viene la ruptura con Grupo Límite Sí. casi 2 años después de que yo me divorcio. Y luego, en ese tiempo, pues yo estaba con Cruz. Lo conociste a Cruz. Sí, Bueno, lo reencontraste. estaba con Cruz. Lo reencontré, pero siempre me mandaba besitos y yo decía, "Ay, ¿Cómo te conquistó Cruz Martínez? así, ¿Sí? ¿Así? así, metándome besitos y todo". Eh, Fuimos amigos primero. Y todo pasó en una noche, en un antro, como dice la canción de Papacito. Eso exactamente pasó. A partir de ahí hemos estado juntos bueno, tengo 20 años de casada con él. Ahora en mayo cumplimos 23 años de estar juntos. Y bueno, o sea, cuando la ruptura del límite, o sea, yo veo ahí a A Cruz. Cruz
era el último disco que estábamos grabando, entonces había tres productores en el disco, que era Gerardo de Límite, era Avi Quintanilla y Cruz Martínez, de los Cumbia Kings. Ellos estaban haciendo el disco, entonces conviví mucho con ellos y lo empecé a conocer más. Y me causaba mucha intriga, que siempre hablaba poquito, porque hablaba, no, bueno, realmente no hablaba en español. Sí, más Lo inglés. entendía, decía, no decía me gusta, decía gústame. Y entonces eso era, wow, me gustaba verlo trabajar en su piano y era como ese enamoramiento con mucha admiración de verlo trabajar. O sea, él me conquistó con todo su trabajo. Oírlo tocar el piano en las noches y yo me levantaba, porque él me decía, te puedes quedar en mi casa. Y yo, no te preocupes, yo me quedo en un hotel. No, quédate en mi casa, por favor, con tu niña, que estés a gusto y cómoda, que no te anden siguiendo nadie. Y en casa vas a estar a gusto, pero yo también tengo mi asistente, porque yo nunca ando solita, ya sabes, Sí. ¿no? Y me acompaña este. Si tú no te preocupes, o sea, en mi casa hay habitaciones, se pueden acomodar donde sea. Entonces yo llegaba con mi hija, entonces llegaba a Cruz y oía tocar el piano. Y decía, qué cosa tan dulce me despierta. Y así fue, realmente así fue. De llevarme a comer a lugares ricos, a ver a mi hija, a cuidar a mi hija porque yo estaba haciendo unas llamadas, estoy grabando. Y que alguien vea a alguien bien que es de tu entraña, no, pues olvídate. Te llegó un amor bonito. Exactamente. Entonces todos decían, pero ¿cómo? O sea, son bien diferentes. Bueno, sí, como artistas tenemos una imagen y hacemos un look, ¿verdad? Pero como personas, a él no lo conocían como esa persona, como yo lo conozco, ¿verdad? O como yo lo conocía en ese entonces. Pero eso también causó otra cosa en el grupo. Decían, ay, ahora va a estar con Cruz. Mm. Ay, ahora va a estar con Cruz. Y seguíamos eso en la oficina, todavía. ¿Él te ayudó para lanzarte como solista? Sí. Mi primer disco, después de eso, de cumbia, porque haz de cuenta que yo hice el disco, primero el disco de concepto de la disquera, Sí. y luego ya mi primer disco de solista, realmente de solista, me lo hizo Joan Sebastián. Y el primer disco de cumbia que me hizo Cruz, o sea, cumbia más latina, porque yo iba con el disco de ranchero, pues yo iba a, a Venezuela, países que yo no había ido con Límite. Y me había, o sea, yo tenía una apertura de mercado con el disco de ranchero. Entonces pensamos en ese mercado, hicimos un disco muy latino, de cumbia muy latina, sin perder como mi esencia norteña. Y ese disco se llama Cuando el corazón se cruza. Todo Y se te era, cruzó. sí, totalmente. Ese disco me dio, estuve nominada a Grammys, gané Grammys, muchos premios. Hay una canción que yo compuse para Cruz que se llama Soy tu mujer. Estuvo 14 semanas en número uno en Billboard y de ahí vinieron muchas bonitas historias. El disco de Joan Sebastian con Insensible a ti, otra historia también maravillosa. Y pude retomar mi carrera. No fue fácil, no fue rápido, pero pude decir que puedo ser una intérprete de ranchero. Sí, me costó mucho trabajo estudiarme, porque no se canta igual que la cumbia y yo tenía ese compromiso de poder ser una artista que canta pues ranchero, porque sí, cuando cantaba norteño decían que no me oía bien, o sea, sí tenía mis dudas. Pero años después, todavía que estás con Cruz, los medios a veces decían que te quedó grande la yegua, era para tu ex. Ajá, no. Yo escribí esa canción en una parte de mi vida que estaba muy sensible y muy frágil. Y me la escribí para mí, para mí. O sea, yo no le escribo. Al que le he escrito canciones así bonitas, pues a mi Crucito. A esa Ay, sí, ay, sí. definitivamente. Canciones muy bonitas porque él me ha impulsado también a escribir más, a defenderme como autora. O sea, él me ha enseñado a luchar en la industria como mujer también. En este último disco, también él es de los que confabularon con todos de que ella pues se produzca, Ajá. ella puede hacer su equipo. O sea, él es uno de los que más han aportado a eso.
Y Te quedó grande llega en un momento de mi vida que yo lo necesitaba expresar. Y me daba vergüenza al principio porque no quería que se ligara tanto. Y yo en la parte de autora, pues le pongo el drama, Claro. ¿verdad? Entonces, soy muy buena para escribir eso. Déjame decirte, es lo que más escribo, es lo que más me nace decir. Y entonces le pongo el drama y altero un poco la situación, viendo un panorama de una mujer que vive esto, que somos muchas mujeres, ¿verdad? Yo no hablé yo sola de quedarme yo sola con una hija, sino hablo de una mujer que se queda con sus hijos, ¿verdad? Claro. Y de cómo la vida no es fácil mantener, o sea, un cariño cuando no está la balanza igual. Estuve vetada en muchos lugares por la canción, por el video, sobre todo Mm. porque al final yo salía con una pistola y ¡puf! Lo mataba. Me mataste mi corazón, mis ilusiones y yo también. ¡Puf! Entonces causó controversia y, y eso me causaba también de que dije, O sea, ¿cuándo va a ¿estamos ser bien? fácil? Ajá, exacto, O sea, ya después de todo lo que he logrado, ¿cuándo va a ser fácil? exacto. Nunca ha sido fácil. Nunca. No, Con Cruz lograste cosas maravillosas. sí. Llega un momento donde decides ahora hacer una pausa personal. Ujú. ¿Por qué llegó esa pausa, Alicia? Pues porque cuando él tiene la ruptura con su socio y me culpan a mí y yo no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver. Ellos eran una oficina muy aparte, una oficina que estaba en Corpus, de hecho, que la manejaban los Quintanilla. Yo no tenía acceso a nada de eso. Eh, yo no entendía por qué. Entonces cuando hablaba con mi manager o con mi disquera decía, pues es que eres la esposa y pues, se tienen que agarrar de ti. O sea, no pasa nada, estamos para apoyarte y ya tenía yo otra relación diferente también con la gente de la disquera y con mi manager. Ya había mejor entendimiento porque también ya estábamos más maduros y yo ya estaba eh, aprendiendo más y ya sabía cómo manejar un poco la situación. Y luego estaba embarazada de mi primer hijo con Cruz. Entonces me causa todo esto, un estrés bárbaro. Y yo no sabía ni cuánto ganaba mi marido. Y usábamos la agenda y nos poníamos de acuerdo leve. No como hoy en día. Hoy en día nos sentamos en la agenda todos, mis hijos también, y todos nos acomodamos en la agenda porque tenemos que tener una planeación familiar bien organizada, porque los papás son, o sea, tienen un trabajo que, o sea, nosotros podemos decir, el próximo fin de semana voy a tener un show, pero hoy la última hora tuve tres. Claro. O sea, es que un fin de semana no voy a trabajar, voy a estar en casa. O sea, es que sale un show. O sea, nuestra agenda siempre está así. Entonces tratamos de tener un balance con nuestros hijos y en ese entonces apenas empezamos a hacer eso. Lo que No hiciste tú sabía, fue apoyarlo, pero no tomaste tú obviamente, la decisión. cómo, no, ni siquiera, o sea, lo apoyé estando con él. Y él toda la vida me ha platicado hasta donde él cree que yo debo de saber. Porque yo estaba embarazada. Entonces yo no estaba enterada de muchas cosas que ellos estaban pasando. No estaba enterada. Si ¿Tú te llevabas mal yo con vengo Ivy? a reventar, no, jamás. Para nada. De hecho, yo hice un comentario pensando en mí y luego diciendo que de seguro Ivy está viviendo esto. No dije, lo está viviendo. Yo dije que para mí ha sido difícil, ¿verdad? Este, perder a alguien que amas mucho y uno vive, o sea, con ese dolor, y con esa depresión y con ese sentimiento. Y de ahí se agarraron para decir, es que Alicia, sé que tú estás mal. Y no, jamás. En mi entrevista yo estaba hablando de mí y me preguntaron cosas que tampoco sabía. Entonces nunca realmente me peleé con él. Nunca. O sea, nunca nos dijimos cosas. Ellos traían todo su rollo. O sea, yo a veces leía algo y decía, ella me quitó a mi hombre. Y yo digo, está jugando porque lo toman en serio. O sea, de verdad, está jugando. Pero a veces uno puede hacer bromas, pero según el medio te lo Se hacen toma, más grandes. porque yo estaba embarazada. Sí. O sea, neta, yo estaba embarazada y luego me decían, Alicia, ¿estás embarazada? Y yo me agarré la panza. No,
claro que no. Y yo seguía caminando. Entonces, lo niega, mira, lo niega. Está jugando. O Claro. sea, humor negro, no caía. Y yo, o sea, me vengo a enterar, o sea, mucho después. Y luego me decía Cruz, todo está bien, no te preocupes. Avi no estuvo cuando nació mi hijo, Cruz Ángelo. Y sí, pues a mi marido le dolió mucho, porque pues ellos son como hermanos. Sí. Y ya estaba pasando muchas cosas. Cuando mi segundo hijo, eso ya había reventado. Ya había reventado, ya se decían muchas cosas de Cruz. Entonces, pues sí, yo lo apoyo porque yo conozco al ser humano. Claro. A No sabes él, quién mi es. marido. Ajá. En la industria ellos tendrán sus negocios. Yo no iba a defender eso, yo iba a defender la parte como, o sea, como él es en mi hogar, conmigo, con mi familia. Y era lo que yo hablaba. Los negocios, ellos los tienen y ellos tienen que hablar. Y, pero ellos no se veía, nada más era el mitote. Dijiste, mientras todo el mundo se quema ya con chisme, yo me voy a dedicar a ser mamá. Sí, porque fue, o sea, una decisión que tomamos y Cruz me decía, a ver, yo quiero que estés bien. Aquí no se va a ver televisión, no se va a comprar periódicos, no se va a ver revistas y aquí tiene que ser así, ¿verdad? Porque tuve, con el segundo bebé, tuve amenaza de aborto, estuve acostada 5 semanas, tuve mucha presión para eso y luego me recuerdo que platiqué con Blanca Martínez y le decía, o sea, que no sabía qué estaba pasando, no sé qué está pasando, porque yo ya no sabía afuera. Yo me concentré, o sea, él me decía, aquí no necesitas nada, ¿quieres caminar? Mira, está el jardín, están las flores, ponte a hacer tus matitas que siempre quieres, ponte a cocinar, Claro. relájate, aquí vamos a estar y vamos a estar todos contigo. Van a estar, quieres que vengan tus papás, quieres que vengan tus hermanos. Y eso fue lo más acertado que tuve en mi vida, porque si no hubiera tenido ese break, o sea, me puse a componer canciones, a maquetear nuevas canciones. O sea, hoy te puedo decir que tengo más de 700 canciones escritas gracias a todos esos momentos que de repente empecé a tomar, como la pandemia. ¿Y te Entonces, recuperaste? y me recuperé, siento que me recuperé porque la gente me decía, te ves muy bien, te ves tranquila. Y la verdad es que sí. O sea, eh, yo tenía mucho tiempo, a mí me gusta estudiar la Biblia, y yo tenía mucho tiempo que no hacía muchas cosas que yo quería hacer. Y entonces tejí, pinté, cociné, o sea, pero la música no la puedes dejar, seguí trabajando en la música en el estudio. Me acuerdo que mi marido hizo a Lidia Ávila, hicimos canciones para ella, para Ari Boroboy, para muchos artistas y grupos. Seguíamos trabajando y yo estaba feliz. Hasta que un momento dijo, tienes que hacer un disco. Ya, tienes que hacer un disco. Ya te toca. Y volvimos a entrar en eso. ¿Y ese regreso cómo te fue? Bueno, la gente pensaba que ya me había ido para siempre, pero yo seguía haciendo giras. Pero agarraba giras, es decir, hice una gira de 18 meses Ujú. en casinos aquí en los Estados Unidos. Entonces no tenía que hacer publicidad ni promoción porque es dentro de los casinos. Entonces, eso me ayudó a yo a seguir teniendo los shows, contacto con el público sin necesidad de ir a radios a promover, a la tele a promover. Entonces, eso también me ayudó a manejar todo ese estrés que traía, la depresión que ya la traía cargando muy fuerte. eh, pero luego vino otra etapa terrible también cuando fallece mi hermano, porque apenas estaba retomando. Hicimos ese disco de La Jefa y nos estaba yendo súper. Sí. Y lo vino eso, esa tragedia y otro bache Fue un golpe terrible. muy duro para ti y para tu familia. Sí, muy duro. Pero ¿Cómo lo hay manejaste? un cambio de todos los medios. ¿Por qué? Mucha comprensión, mucho respeto. Yo les agradecí a todos porque por primera vez yo estaba viviendo algo de comunicación con ellos. Él conocía a mucha gente, o sea, tanto empresarios como gentes de medios, disqueras, o sea, conocía a mucha gente y hubo un momento muy importante que se dio con mucha gente de sentarme y de llevarnos mejor, o sea, disculparnos, porque así como se acercaba alguien de televisión
a decirme, Alicia, un día la arreglé mucho contigo, perdóname, por favor. Trabajaba en una televisión que yo tenía que hacer este trabajo, pero también perdóname porque a lo mejor yo también me la pasé contigo. Y entonces, ¿qué? Mejoró mi relación con mucha gente importante, nombres pesados. Y eso me ayudó también, como, ¿Tú cómo lo manejaste internamente? eh, o sea, como yo seguí trabajando, que estaba la gira encima, ¿Esa fue tu estamos en el terapia? lanzamiento del disco, sentí que cantar en el show era algo que necesitaba hacer. Ya había vivido esa parte en la que me subía al escenario y de repente volteaba y no estaba Kirri y yo quería bailar y no estaba Gerardo o quería hacer algo con Sergio para acercarme a cantar con él la armonía y ya no estaban, entonces ya había vivido eso. Pero de repente voltear al no ver el que me está dando las indicaciones de los shows, que era mi hermano, ahí sí fue más duro. Entonces yo intenté terminar toda esa gira, no la terminé, la tuve que parar también. Mi hermano tuvimos que hacer todo muy rápido cuando falleció, también para el dolor de mis padres y de todo que o sea, fue todo muy rápido, no lo velamos como normalmente debe de ser, porque a una persona que amas, ¿no? Que has crecido, que, o sea, que es tu familia, pues tienes que darle el luto como debe de ser, como Espacio. Dios nos lo pide, porque ese es el tiempo que necesitamos. Todo lo hicimos de un día para otro y el domingo lo dejamos, prácticamente fuimos a dejarlo al cementerio y el lunes yo ya estaba en el show que ya teníamos programado y eso que yo viví en mi vida no lo vuelvo a vivir. O sea, fue muy difícil, muy duro y me subí y canté y la verdad la gente estaba muy emocionada en una convención muy grande, había muchísima gente, fue en Veracruz. Tuve apoyo de muchos artistas, me recuerdo que me hablaron muchos artistas y me topé en un aeropuerto a muchos artistas y me abrazaban, sentía pues bonito. Pero el dolor te obligó a parar. Sí, definitivamente sí, sí. Esa gira fue muy difícil. Y luego rompí con mi manager porque por primera vez estaba con cerca, con don Servando Cano, que yo lo admiraba mucho y lo apreciaba bastante, que en paz descanse. Pues tuve la fortuna también de estar ahí. Y luego me enojé con él ¿Por qué? por tonterías de show, porque es que a veces cuando es difícil cancelar un show, Ujú. es muy difícil, porque no nada más es que tú ya no quieras cantar, es que es todo lo que tú traes, ¿verdad? De producción, el empresario, la fecha, el venue, los boletos, la gente, todo. O sea, eh, y yo tenía que, que parar algunas fechas, tenía que hacer cambios y era difícil cancelar, pero yo no estaba bien y no podía cantar, no me salía la voz, no podía cantar. Y paramos y ya no estuve con ese manager, o sea, tuve que buscarme a otro manager. Pero ahora regresaste corregida y aumentada. Sí, he aprendido muchas cosas. Ahora, por primera vez, yo me dirijo, tengo un disco independiente, yo organicé mi equipo, yo decidí quién quiero que trabaje conmigo, gente muy apasionada de la música, que tiene muchos años, mucha experiencia en esto. Produje mi disco, soy cantautora por primera vez de mi disco. Hice todo este nuevo sonido de un mariachi que yo quiero fomentar, que es el mariachi tradicional, de mis raíces, de mi, que es parte de mi cultura, de mis tradiciones. Y gracias a don Rubén Fuentes, porque él me impulsó, él fue el que me dijo que yo podía hacerlo sola, porque pues ya lo que él estaba oyendo, pues ya estaba hecho. Dijo, le dice a don Oscar Flores, Oscar, no le andes buscando autores, Alicia, ella ya tiene todo su disco aquí. Y me lo dijo don Rubén Fuentes. Ya me lo había dicho mi marido muchas veces, pero es que me lo dijo don Rubén Fuentes. Y, y luego lloré mucho porque él nos dejó en la pandemia. Y luego dije yo, me deja con este reto. Dios de mi vida. Pero estoy muy feliz. Aquí es el reto, una Sí, gira que va también por todos lados sí. y además una canción que ojo por ojo. Ojo por ojo.
Ya estamos a mano. Es la dulce venganza que quiere vivir una mujer como yo, de que se da la oportunidad de nuevo del amor, de que podemos tener muchas malas experiencias en la vida, pero pues es la ley de la vida. Por algo nacimos, no venimos nada más a ser felices. Tenemos que buscar ser felices, es una opción que tenemos. Entonces yo me levanto contenta y a veces nos frustran las situaciones del día, los momentos, y tenemos que superarlos porque es parte de este día que tenemos que vivir y que tenemos que lograr. Pero ya no me frustro como antes, porque aparte, pues yo soy una señora de 50, ya no tengo 17 ni 25. O sea, creo que todo, o sea, se nos queda para aprender. O sea, porque yo conozco algunos que son de 50 y todavía son bien inmaduros. Sí. Pero, ¿Estás lista para ser suegra y para ser la mamá de un artista? mira, me encantan mis hijos, son muy responsables en eso. Ya he conocido a la novia de mi hijo más chico, Ujú. y me encanta. Siento que ellos están todavía muy chicos. Mi hija Melanie, yo creo, con su relación con su novio se lleva muy bien y todo. Y por consejo sí no paro, Ujú. ¿verdad? Pero nada más con que yo vea que ellos son bien amados, tienen a la suegra mejor del mundo mundial. ¿Te gusta que sean artistas? Me gusta que sean músicos todos porque han crecido en esto, han visto a sus papás y que, o sea, los papás queremos que ellos sigan pues, todo lo que nosotros hemos hecho para ellos, porque ¿para quién trabajamos? Para ellos. Si ellos quieren, o sea, seguir en la música sería fantástico. No los hemos nunca presionado, tienes que estudiar esta carrera porque, o sea, no somos que si soy doctor, mi hijo va a ser doctor, no. Hemos sido unos papás abiertos, que les hemos dado la oportunidad de que ellos sean felices, que el trabajo te tiene que dar una satisfacción, porque si vas a estar en un trabajo que te cuesta todos los días y que no estás feliz, entonces tampoco tiene caso ni razón esta vida. Tienes que encontrar lo que te hace feliz y que te haga sobrevivir, porque también no vas a tener un trabajo que te haga ser feliz, pero que no te genera, ¿verdad? O sea, Claro. mm, esta vida no es fácil, pero se pueden lograr todos los sueños también. Te han divorciado muchas veces de Cruz. Sí, hasta recientemente. ¿Y cómo estás? Bien, en el amor yo creo que pasan muchas cosas, ¿no? La relación de la pareja, cuando hay amor, todo se supera en el matrimonio. Y las cosas cotidianas en el matrimonio son las que te hacen conflicto en la vida. Nos ponemos de acuerdo, no siempre estamos de acuerdo, no importa. ¿Verdad? Pero que digan de mi marido algo, cuando yo conozco a mi marido más que el que está chismeando, ay, de verdad, no hacen que yo caiga. Ya caí una vez, Más no. hace- no hacen que yo caiga. Pues ojalá en verdad deseo de todo corazón, Alicia, que esta gira y que Gracias. este disco y que este sencillo sea mucho más fácil porque tienes todo. Ay, gracias. Y sabes que uno se acostumbra también a que sea un reto. O sea, estoy feliz, estoy bien que sea un reto. O si es una gira con muchos shows, a veces me dicen, ¿y cómo la vas a aguantar? Soy la que más ha trabajado en esta industria como Sí. mujer, soy la que más shows ha tenido como mujer y viene un documental mío que estoy preparando y, y yo creo que lo que quiero es nada más decir que las mujeres podemos, tenemos el valor y quiero fomentar que haya más voces femeninas en este género que es difícil, pero que hay ese talento. ¿Te gusta la nueva música? Me encanta. ¿Sí? Sí, ¿Incursionarás en otro género? ¿Reggaetón o algo así? O... siempre lo he hecho. He Sí. hecho mis fusiones, he catado con muchos artistas de muchos géneros, artistas de- de muchas partes de otros países. Y yo conozco todo esto nuevo por mis hijos. Mis hijos les encanta. A veces no comparto con algunas palabras de las letras, ¿verdad? Pero esta es la nueva generación y esta es la generación a la que tenemos también que cuidar, guiar, proteger y apoyar. Pues lo has hecho muy bien. Y además Gracias. te ves guapísima y que te Gracias. vaya con mucho éxito en esta gira y en todo lo que hagas. Así es. Gracias por Muchas estar en el gracias. interrogatorio. Muchas gracias. Gracias, gracias.